las fronteras. El ALBA, hoy Alianza, es eso, es una demostración de que hemos trascendido nuestras fronteras en los procesos de liberación de nuestra región, sobre todo política y soberanamente. Sí, mira, yo creo que a todas luces el ALBA ha sido una organización muy exitosa. Una organización que surge en un momento en donde eran muy pocos los que estaban dispuestos o tenían capacidad de llevar adelante un pensamiento alternativo frente al ALCA, que como tú sabes se convirtió en un pensamiento, o pretendió convertirse en un pensamiento hegemónico, dominante, en donde el famoso consenso de Washington, ya no hay más nada que hacer, todo está listo. Y al principio incluso trataron de ridiculizar el ALBA. Y la historia es que 9 años después es una organización con una presencia internacional y más que, y no solo una presencia, sino un sentimiento internacional. Es asombroso la cantidad de personas, por ejemplo, en Grecia, cuando tú ves todo el proceso político que se ha dado en Grecia, y cuando dicen, pero bueno, ¿qué alternativa hay? Y el liderazgo, el nuevo liderazgo de Grecia, por decirte un ejemplo, ha levantado las banderas del ALBA. Y uno dice, ahí hay una organización internacional en América Latina que está haciendo algo distinto. Es asombroso que levanten esas banderas del ALBA en Grecia, por decirte solamente un ejemplo. Entonces yo creo, hoy en día incluso el ALBA se reúne recientemente en Bali, en las negociaciones del tratado de la OMC, tuvo una posición muy digna y muy valiente denunciando parte de los intereses que estaban por detrás de ese tratado, en todo lo que ha sido el cambio climático, por ejemplo. El ALBA se ha convertido en una voz alternativa, en un foro de negociación, de diálogo político, que además tiene la flexibilidad y la rapidez de los acontecimientos del mundo contemporáneo. Entonces es una organización exitosa, ha permitido no solo a la revolución bolivariana, sino a este movimiento revolucionario de América Latina de haberse proyectado en el mundo y haber encontrado, si tú quieres, incluso sus pares, las personas, movimientos y grupos que piensan de manera parecida a nosotros. Hablamos de movimientos que piensan de manera parecida a nosotros, y hablamos de una visión de un mundo multicéntrico, multipolar, en donde haya respeto a la autodeterminación de los pueblos y al avance, si se quiere de alguna otra manera, la toma de decisiones en materia económica. En el saldo político, ¿cuál ha sido el mayor logro? ¿Cuáles han sido esos logros de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América? Bueno, yo creo que el principal logro ha sido convertirse en un foro real, en un foro eficaz de concertación y de diálogo político, no solo frente a los problemas regionales, sino incluso frente a los problemas mundiales. Por ejemplo, hay que reconocer en los momentos más difíciles cuando los cancilleres del ALBA, en ese momento era canciller nuestro presidente Maduro, se reúnen en Siria a denunciar lo que había sido esa componente internacional para atacar al pueblo sirio, por decirte un ejemplo. Yo creo que el principal logro es haber podido constituir un foro de diálogo, de relación directa de los presidentes, con flexibilidad, con rapidez de acción, y bueno, que cada día más dejó de ser un sueño, pasó por ser un sentimiento y hoy se convierte en una organización muy importante. Una de las cosas que queríamos resaltar es que normalmente cuando tú creas una organización internacional, creas su estructura jurídica. Entonces es el papel. Y después tú dices, vamos a ver entonces cómo esta organización se desarrolla. En el caso del ALBA es distinto. A partir de hace 9 años, cuando el comandante Chávez y Fidel arrancan este proceso, bueno, el ALBA ha ido creciendo, ha generado instituciones, ha tomado posiciones políticas, pero no se había planteado la existencia de un tratado constitutivo como tal. Y en la reunión de la cumbre del 17 debe aprobarse el documento, vamos a decir, el tratado constitutivo del ALBA, que realmente lo que hace es retomar toda la tradición, retomar todos los elementos de estos 9 años y plasmarlo en un documento que le da formalmente su personalidad jurídica internacional. Pero es interesante porque, a diferencia de otros organismos, este es un organismo que surge primero de la realidad política, de la acción política,
lo que yo creo que le da una fuerza mucho mayor, y ahora era un tema pendiente que se había planteado en muchas cumbres, y yo creo que como un homenaje al legado del presidente Chávez, que como tú sabes fue el gran impulsor conjuntamente con Fidel en sus inicios y después el resto de los presidentes, un homenaje a él, que tengamos ese tratado constitutivo del ALBA en este momento. Usted nos habla de esa acción política que le da nacimiento al ALBA incluso antes de tener un documento constitutivo. El presidente Chávez siempre criticaba la forma como estaban estructuradas las cumbres de este tipo de organismos internacionales, cumbres de la Organización de Naciones Unidas, la cumbre de Unión Europea, América Latina. Decía, nosotros